Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la tarde en casa. Un beso para María Inés, que hoy no va a estar con nosotros. Esperemos que se reponga rápido y mañana nos acompañe. Vamos a compartir alguna información de estas horas, como por ejemplo la posibilidad de que hoy mismo regrese al Uruguay el sirio Jihad Diyab, deportado desde Venezuela. Ustedes conocen la historia de este refugiado en Guantánamo, asilado aquí en Uruguay. Mejor dicho, detenido en Guantánamo, refugiado en Uruguay, que intentó irse del país, pretende regresar a Siria a través de Turquía, ingresó ilegalmente en Brasil, llegó por alguna vía terrestre seguramente hasta Venezuela y allí fue detenido, se encontraba detenido, incomunicado, sin que se supiera muy bien cuál era su chance o su situación. Durante el fin de semana se especuló en distintos medios de que podía volver el sábado o el domingo al Uruguay. Finalmente nos han confirmado que hoy estaría regresando Jihad Diyab al Uruguay en las mismas condiciones en las que se encontraba, es decir, como un refugiado y con los beneficios que tenía, en la misma situación que estaba. La diferencia quizás es que antes de que se fuera se estaba por concretar la visita de su familia al Uruguay y eso ha quedado, al menos por ahora, por el camino. Este es el único de los refugiados que mantiene un contacto permanente, con sus familiares en Siria. Vamos a ver qué novedades tenemos con respecto a Diyab, que reiteramos hoy regresaría al Uruguay procedente de Venezuela. Tiene la calidad y la protección de refugiado y en Montevideo el gobierno le había conseguido un apartamento con 4 dormitorios justamente para traer allí a su familia, que no está en Siria, sino que está en Turquía. Nos venimos aquí a la región porque hoy se registró un hecho muy significativo en el juicio político, en el impeachment que se le sigue a la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, presidenta electa y separada de su cargo justamente para someterla a juicio político. Hoy habló por primera vez frente al Senado, que es quien tiene que hacer las funciones de juzgarla. Estamos en contacto con Hugo Borsani, un cientista político uruguayo que está radicado en Brasil, es docente en la Universidad Estadual do Norte Fluminense de Río de Janeiro. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto de estar en contacto contigo. Muy buenas tardes, Gerardo, el gusto es mío de hablar con ustedes. Bueno, Hugo, ¿cómo se está viviendo este impeachment? ¿Cómo se está viviendo en este momento, en estos días? Sabemos que ha habido en estos meses manifestaciones a favor, en contra, últimamente en contra de la decisión de apartarla del cargo, especialmente en estas horas que siguen al discurso de Dilma Rousseff en el Senado. Sí, yo te diría que estos días finales del impeachment se viven, si bien hay esas manifestaciones continuas tan contrarias o a favor del impeachment, se vive en el fondo tanto por partidarios como contrarios de la presidenta como un desenlace previsible y ya prácticamente definido. La presidenta ya no cuenta con base de apoyo en el Senado y habría votos suficientes para la destitución definitiva. Diría que la gran noticia sería que eso no ocurriese, pero repito que esto es prácticamente dado por un hecho, tanto por partidarios, análisis periodísticos o más especialistas, tanto por partidarios o contrarios a la presidenta o al impeachment, y de alguna forma la propia presidenta en su discurso de alguna forma lo reconoce y fue de alguna forma ya prácticamente puesto ahí en ese discurso. Entonces, digamos, en las redes sociales, sí, los partidarios de Dilma han gustado mucho del discurso, de hecho es un discurso bien valorado también por sus opositores, es un discurso fuerte, contundente, duro, bien organizado, una habla de ella muy bien organizada, pero sin demasiadas novedades, en el sentido que reitera, digamos, la apreciación en que ella y sus partidarios tienen de que en la verdad se trata de un golpe contra la democracia y de que digamos, no es culpada de los casos concretos de la que se acusan, digamos, que tienen que ver con manipulación de las cuentas del Estado, de las cuentas fiscales. Ahora, supongo que en este clima en el cual hay dos discursos que son irreconciliables. Por un lado,
los seguidores de Dilma Rousseff, el PT particularmente, hablan de un golpe de Estado, es decir, que algo que fue preparado para sacarla del poder. Por otro lado dicen, no, mire, acá existieron estos delitos que también se dice que si los cometió ella, los cometieron todos sus antecesores, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de que por lo menos aquellos que quieran enterarse de verdad de lo que ocurrió tengan pruebas? Es decir, en la sesión del Senado finalmente, cuando transcurra propiamente el impeachment, ¿aparecerá algún tipo de elemento objetivo que pueda permitirnos saber si de verdad era razonable separarla de la presidencia? Bueno, como tú dices, Gerardo, son dos discursos bastante diferentes según el medio que uno lee o escucha, tanto desde el punto de vista político, económico, jurídico. Entonces hay defensas y argumentos en esas diferentes dimensiones, tanto a favor como contra el impeachment, y tanto reconociendo la culpabilidad o la inocencia de la presidenta. Y entonces creo que el Brasil va a convivir durante un buen tiempo con ese doble discurso, digamos, de no reconocimiento de la culpabilidad por aquellos que son partidarios aún de la presidenta, y la convicción de quienes son contrarios a ella de que de hecho había elementos sí para llevar adelante este impeachment. El discurso de golpe de alguna forma parece ser más un efecto político, en el sentido de que de hecho la Constitución prevé que sea el Senado el que tome esta decisión. Se cumplieron todos los plazos y todas las instancias de defensa ampliamente establecidas, presididas por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y es en definitiva el Senado el que va a decidir si hubo o no, en función de las diferentes análisis técnicos y de manifestaciones de defensas y acusación. Es el Senado, que es un órgano político, el que va a decidir si hay motivos o no, de hecho, para esa separación, esa destitución del cargo. O sea, en definitiva se trata de un proceso en el fondo político, pero obviamente con elementos jurídicos en discusión, más siendo en el fondo un elemento absolutamente político. Siempre va a quedar difícil decir objetiva y absolutamente encontrar una posición absoluta y objetiva que diga no, esto es la forma de otra, porque permea ahí una visión política de los hechos. Y la visión también, y el hecho también, hecho fundamental para esclarecer el presidente perdió el apoyo que tuvo en su anterior gobierno, pero que lo fue perdiendo tanto en diputados como en senadores, y hoy es prácticamente, en función de eso, prácticamente impensable que al final de estos días haya una reversión sí, de lo que es previsible. Parece claro. Tengo que cerrar esta entrevista, Hugo, pero finalmente, ya sea que salga, que se quede, que sea inocente o culpable, está claro que Brasil no tiene hoy mismo un gobierno con una base popular muy firme, y bueno, continúa la crisis económica, van a continuar las denuncias de corrupción que involucran no solo a Dilma Rousseff o al expresidente Lula, sino al propio presidente Temer, un clima político bastante complicado, el que viene por delante, aún con Dilma Rousseff fuera de la presidencia. Sin duda, Gerardo, no se soluciona la situación ni política ni económica con la salida de Dilma. No es un gobierno el de Temer, el que Dilma llamó el gobierno usurpador. No es un gobierno con base popular. Tiene sí un apoyo por ahora diría un apoyo en el Parlamento, lo que le permitiría aprobar algunas medidas, pero también ese apoyo no es seguro, dada la situación compleja del sistema político muy fragmentado de Brasil. Ciertamente la situación va a seguir bastante complicada. Puede ser que mejore algo, por el sentido de que hasta ahora la propia indefinición, la propia situación de indefinición
estaba todo paralizado. Entonces claro. puede ser que eso ayude a mejorar algo, pero está cierto que, digamos, no está digamos, no hay una línea de ruta ascendente en este momento, en el corto plazo por lo menos. Está claro. Hugo Borzani, muchas gracias por este diálogo. A las órdenes. Muy amable. Bueno, venimos aquí al Uruguay. La diputada nacionalista Gloria Rodríguez realizó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social y por su intermedio al INAU debido a la desaparición y fallecimiento trágico de la adolescente Camila Rodríguez. El caso de Camila era conocido por el INAU, su núcleo familiar estaba haciendo motivo de seguimiento, pero apareció asesinada. Estamos en contacto telefónico con la diputada Gloria Rodríguez. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ha habido alguna novedad con respecto a este pedido de informes? No, aún no. En el correr de la semana estoy segura de que vamos a recibir una respuesta. A su vez, también solicitamos por intermedio de nuestra secretaría tener una reunión con la señora presidenta de INAU, que a la brevedad, si hay algo que debo de aclarar, que siempre hemos tenido respuestas muy positivas de la presidenta de INAU cuando se han presentado casos también en los cuales nosotros hemos requerido de su información, de sus datos. Recientemente el caso de esas chicas que estaban en ese prostíbulo clandestino, cosa que a nosotros nos preocupó y le preocupó a toda la ciudadanía. También surgieron versiones de que INAU tenía conocimiento. Nosotros nos pusimos en contacto, le solicitamos una entrevista a la señora presidenta de INAU y ella de forma inmediata nos llamó para brindarnos información y ponerse totalmente a la orden. Es decir, que nosotros ahora estamos esperando la respuesta del pedido de informe y a su vez queremos reunirnos porque queremos tener, poder hablar este tema que no es un tema que no es menor, Lamentablemente, esta chica ya falleció. Nosotros acá no estamos buscando culpables por la muerte de Camila, sí queremos saber desde cuándo INAU tenía conocimiento de esta situación, cuántas denuncias se recibieron. Queremos saber de la organización civil que realizaba ese seguimiento, qué seguimiento, qué tipo de seguimiento, qué informes brindó esa organización civil al INAU, porque es evidente que se estaba realizando un seguimiento, tenía que estar informando de los avances. Diputada, también, no, porque el caso de Camila estaba en conocimiento del INAU porque había denuncias de violencia. Sí, por supuesto, habían denuncias de violencia, habían denuncias de los vecinos. Tengo entendido que había denuncias del centro de estudio, el centro donde estaba estudiando Camila. Es decir, que sí, el INAU tenía conocimiento de esa situación. Es decir, que era una situación que no era ajena en la zona. Todos sabían de la situación de vulnerabilidad que estaba viviendo esta joven, ¿verdad? Nosotros lo que vemos, queremos saber más de primera mano si realmente las cosas realmente fueron así como se están declarando. Es muy grave que una menor de 14 años a las 4 o 5 de la mañana salía a vender determinados artículos a la calle, a cualquier lugar, que iba a lugares que no eran los propios para una menor. Entonces, esa organización civil que estaba a cargo del seguimiento, ¿estaba enterada? Diputada, las denuncias eran contra el padrastro, concretamente, por violencia. Sí, contra el padrastro. Ahora, Camila estaba viviendo con su padrastro, ¿verdad? Por eso le preguntaba, porque en otros casos la justicia de menores toma medidas de protección de ese menor y inmediatamente lo separa de la persona agresora. Que no se tomaron las medidas. La chica continuó viviendo con su padrastro, denuncias de violencia, la chica que iba golpeada al centro de estudios, que los vecinos denunciaban a la comisaría de que veían cuando este señor la agredía, y la chica permaneció allí. Nos llegaron informaciones que supuestamente los hermanos de Camila ya no estaban viviendo con este señor. Ahora, ¿Camila sí permaneció?
Sí, 14 años. Estamos hablando de una menor, 14 años. Yo creo que acá no se actuó bien. Acá ella estuvo totalmente sola, totalmente desamparada. Digo, Camila estuvo totalmente sola, totalmente desamparada. Sabemos perfectamente que la vida a Camila no se la vamos a devolver, pero mi pregunta es, ¿cuántas Camilas tenemos en Uruguay? Sí, y un detalle increíble, maravilloso, ¿no? Que dicen que era un excelente estudiante en la UTU. Sí. Lamentable, sí, un excelente estudiante, una chica que evidentemente quería salir de esa situación, y lo que no encontró fue ese apoyo. Lo que no encontró fue ese seguimiento, y bueno, por eso nosotros queremos hablar con las autoridades del INAU, para que nos brinden esa información, qué fue lo que sucedió, por qué no se actuó de forma rápida. Estas cosas no podemos perder tiempo, por qué no se actuó de forma rápida, y que no se informa. Porque lo más lamentable de que no tenemos información. Necesitamos saber informaciones más detalladas, porque yo entiendo, a los menores debemos de protegerlos, y yo soy la primera en decirlo, pero hay que protegerlos en su totalidad, no protegerlos ocultando cuando suceden cosas gravísimas. Ahora, ¿por qué dice que se ocultó información? Las autoridades del INAU se han manifestado dispuestas a responder sus preguntas. ¿Se le ocultó a las autoridades o es que no se tomaron decisiones a tiempo dada la gravedad del caso? No se tomaron decisiones a tiempo. Es que no se están tomando decisiones a tiempo. Nosotros ya venimos haciendo seguimiento de otras situaciones que se han presentado y no se toman las decisiones en el momento justo. Se actúa luego de consumado el hecho. Y acá tenemos sí buscar medidas paliativas, pero también preventivas, ¿verdad? También medidas preventivas. Nosotros lo que queremos es colaborar con INAU dentro de nuestras posibilidades, tener mayor información sobre estas cosas. Nosotros estamos... Es una responsabilidad de todos los legisladores estar informados y a su vez buscar soluciones para que estos temas no se repitan. Yo soy activista en estos temas de siempre he trabajado, siempre me ha preocupado mucho el tema de los chicos en situación de vulnerabilidad, y lo que veo con mucho pesar es que generalmente se dice que es muy difícil actuar cuando el contexto familiar es crítico. Yo creo que lo que hay que tener es hay que tener mayor autoridad, ejercer la autoridad cuando se trata de salvar, de recuperar un joven, un niño. Hay que ejercer la autoridad, porque si entramos a ser tan contemplativos, porque el contexto familiar es complejo, porque su padrastro es complejo, porque quizás la chica está muy aprensiva, tenemos que olvidar que generalmente el violento ejerce ese poder de dominio, el cual una joven de 14 años tiene temor y no sabe cómo actuar. Para eso están las instituciones, para eso contamos con el INAU. Y esa es mi preocupación, es que veo que estamos actuando luego de los hechos consumados. Está claro, diputada, le agradezco mucho este diálogo y bueno, seguiremos ocupándonos de este caso. Por supuesto que sí, tan nosotros triste, ¿no? Vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para tratar de tener mayor información. Esperemos que así sea, pero son temas que no los podemos hablar hoy o durante una semana y luego olvidarlos. Nosotros acá estamos comprometidos a hacer un seguimiento para tener claro cuál fue la situación de la desaparición de esta chica y su posterior fallecimiento, y por qué esta chica permanecía aún a cargo de su padrastro cuando el INAU tenía conocimiento de que este señor era una persona violenta. Muchas gracias, buenas tardes. Totalmente a la orden. Gracias, muy amable, diputada. Bueno, hacemos una pausa, seguimos compartiendo la tarde en casa, cómo está el asunto de las certificaciones médicas. Un tema bastante
complejo, ¿no? Bastante complejo por todo lo que implica desde el punto de vista institucional. Vamos a recibir a 3 personas que tienen mucho para aportarnos en torno a este tema. Hay preocupación, desde luego, en el BPS, también en el Sindicato Médico del Uruguay. Vamos a recibir a Fernando Tomasina, que es decano de la Facultad de Medicina y director del Departamento de Salud Ocupacional, a Gustavo Greco, que es el secretario general del Sindicato Médico, y a Rosario Ois, que es directora del BPS. Después de la tanda, seguimos compartiendo la tarde en casa. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blend 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blend.